Salmo 119, versículo 120. Dice la Biblia: mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. David ha aprendido a no tener temor de sus enemigos, pero sí tenía temor de dos cosas. Tenía temor de Dios y temor de su palabra. Pregúntate, ¿tú tienes temor de Dios? ¿Sabes qué implica tener temor de Dios? ¿Tienes temor de la palabra de Dios? Veamos la naturaleza del temor de David. Dice: mi carne se ha estremecido. Este es un temor muy grande. Hoy día hemos abaratado la frase el temor de Dios. Es algo popular enseñar que el temor de Dios no es un miedo paralizante, sino un respeto reverente a Dios. Sí, deberíamos tener un respeto reverente hacia nuestro Señor y Dios. También deberíamos respetar a nuestros padres terrenales, como lo dice Efesios 6:2, y también a las autoridades del gobierno, como lo dice Romanos del 1 al 7. Pues llegamos a la conclusión de que debemos respetar a Dios, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Es nuestro respeto hacia Dios diferente solo en cuanto al grado de respeto o también en cuanto a su naturaleza? Un estudio cuidadoso de esta frase, temor de Jehová, en el Antiguo Testamento buscó las ocasiones en las cuales aparece esta frase y reveló que la Biblia habla de un temor genuino a Dios. David muy enfáticamente establece su amor por Dios y no duda del amor de Dios por él, pero dice: mi carne se ha estremecido por temor de ti. Comprendamos que esto abarca mucho más que un mero respeto o una confianza reverente. No existe conflicto entre amar a Dios y ser temeroso de Dios. Aún en el contexto que estamos considerando, vemos el mismo énfasis. El salmista David acaba de describir que Dios decididamente hollará o humillará y consumirá o destruirá a los impíos, a la escoria. Hasta la lectura superficial de pasajes tales como Apocalipsis 19 es impactante debido a su descripción vivida de la realidad y el horror del juicio de Dios. No cabe duda que David tiene respeto a Dios, pero tampoco cabe duda que David tiene temor de Dios. Pero ese temor se encuentra perfecta y bíblicamente equilibrado con amor. David es temeroso de Dios y es temeroso de la palabra de Dios. Un pasaje en Deuteronomio establece la conexión entre ambos. Escuchemos lo que dice Deuteronomios 4:10. El día que estuviste delante de Jehová, tu Dios, en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y les enseñaré a sus hijos. En primer lugar, observamos que el temor de Dios es algo que se aprende. También vemos que ese temor se aprende al oír la palabra de Dios. David dijo: de tus juicios tengo miedo. A través de su relación íntima con la palabra, David aprendió a tener temor de Dios. Esto a su vez le dio un temor de esa misma palabra de Dios. Él estaba agudamente percatado de la horrible realidad de los juicios de Dios. Lo que hay registrado en la palabra de Dios es cierto. David sabía que los juicios de Dios son justos, equitativos y acertados. Esto le dejó con miedo de violar la palabra. Como de costumbre,
nosotros hemos invertido las cosas. Tenemos temor de los hombres y temor al diablo, mientras que sentimos respeto reverente por Dios. ¿Te das cuenta? Deberíamos respetar a los hombres y al diablo y tener temor de Dios. Pero pregúntate, ¿cuál es tu relación con Dios? ¿Realmente tienes temor a Dios? ¿Tienes temor de la palabra de Dios a tal grado que la obedeces? Esto nos trae de vuelta al enfoque de la vida. ¿Cuál es tu enfoque? ¿Qué es la palabra de Dios para ti? Si la palabra de Dios es tu enfoque, vas a acudir a ella y ella será escudo ante tus enemigos. Tu fe crecerá en la palabra y se tornará una fe en Dios que sustenta, que sostiene. No vas a temer a tus enemigos porque has aprendido que la palabra los hollará, los humillará, los destruirá y los consumirá. Esta conciencia produce un temor genuino de Dios y de su palabra. Oremos. Gracias, Padre bendito, por el amor que nos das, por la manera tan poderosa y tan clara que nos has refrescado el tema del temor a ti. Ayúdanos a aprender cómo debemos de tener ese temor. No solo respetarte, sino tener temor, hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Señor. Te lo oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.